¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, voy a tratar de concluir este tema con todos ustedes y usted se preguntará, ¿verdad? Porque acá en esta página se apuesta a puntos de vista verdaderamente humanos, sin fanatismos y con la coherencia. No son simplemente juegos de palabras, amigos, sino es que las personas, mirando la óptica, ¿verdad? Verdaderamente como ser humano, hay mucha ignorancia. Y es injustificable que las brujerías que nada tienen que ver con orillas y mucho menos con vudú, ¿verdad? Quieran imponer una verdad. Vamos a un punto ahora, amigos, donde eh, es increíble, ¿verdad? Bueno, primero que nada, antes de empezar con la charla que voy a darles a todos ustedes, espero que les sirva de algo, porque para llegar a tener, ¿verdad? Lo necesario para vivir, lo primero que necesitamos para lograr la luz es vivir siendo consciente de quiénes somos. Te digo que yo cuando estoy tocando estos temas, y todo lo que te cuento, lo que te dije de Urim Tumim, del Vaticano, lo que pasa con Israel, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que sucede con el dueño de esta empresa, que aparentemente no es el dueño, sino el sistema de Donald Trump y Estados Unidos pertenece. Son los dueños de Facebook. Nadie lo sabe esto, pero quiero agradecer profundamente a todas las personas que están buscando en privado, que por yo estar diciendo continuamente que esta página es sin fines de lucro, la gente me manda mensajes para que les haga trabajos no de salud, sino de unión de parejas, gratis. Señores, eso no existe en ninguna parte. Gracias por todos los mensajes, gracias a las personas de conciencia que tienen interés en estos temas, que son pocas las personas que se atreven, ¿verdad?, a dialogar este tipo de temas, como pasa también cuando se saben núcleos, ¿verdad? Eh, estos temas de la pedofilia, ¿verdad? A nadie le gusta, pero son realidades. ¿Y cómo combatir? Vos te vas a poner a pensar, la pedofilia con Dios y los egipcios y los masones. Acá hay un concepto muy equivocado, amigos, debido a que las personas piensan que ser masón es importante. No, mire que no. Quiero decir, es importante, ¿verdad? Es importante. Por ejemplo, ¿no? Como les decía, ¿por qué siempre aquello de querer un destaque? ¿Quién quiere un destaque? ¿No es mejor vivir en el anonimato? Quien no tiene nada para decir, es mejor que no diga nada.
Pero te vuelvo a decir, yo siempre tengo algo para decir porque tengo estudios, tengo experiencia. Y para enfocarme y decirte como te voy a explicar el día de hoy, y lo que te he dicho a partir de los orígenes de Obatalá, de lo que pasó con este terrible acontecimiento histórico que es relevante, importante, y que nadie te dijo que todos los esclavos que entraron de África a toda América eran judíos. ¿Y quiénes inventaron, creyeron o pretenden imponer la mentira, por ejemplo, en primer lugar, ¿verdad? Para que vos comprendas, de que los orígenes de Obatalá tienen el mismo origen y no lo he puesto en tela de estudio todavía porque quiero desprenderme de este tema. No por miedo, por nada. Porque acá yo no gano un peso, ¿entendés? Y el tema cultural central, acá para todos ustedes, es que comprendan que nada de lo que yo publico y he hablado en vivo, y hablo en vivo, porque es un consejo que me dio un especialista, para frenar un poco la falta de respeto. Porque no es lo mismo que usted me vea a que yo haga un posteo y usted, personas, ¿verdad?, que yo comparto y mis amigos compartirían, la gente falta el respeto por la ignorancia. Entonces prefiero hacer videos que la persona me ve, que existo, que soy real, que no soy letras, ¿verdad? Que soy un ser que me atrevo a explicar cosas que nadie te las explica. ¿Por qué nadie? Absolutamente nadie. Durante más de 400 años, nadie te dijo, por ejemplo, y lo vuelvo a decir, porque esto es algo que quizás moleste, y yo digo, ¿no? Hay gente que prefiere vivir ciega, y la verdad debe de imponerse, y el conocimiento. Porque ¿qué tipo de espiritualidad vive una persona en el engaño? Pensándose que, por ejemplo, Obatalá tiene algo que ver con los yorubas, por ejemplo. ¿Cómo le va a responder si usted no sabe lo que es Obatalá, en verdad? Un ejemplo. ¿Y cuántos orillas son verdad? ¿Qué pasó con los yorubas? ¿Qué pasa con esta sabiduría que les estoy dando a todos ustedes basadas en conocimientos, en datos históricos, en acontecimientos reales, que tienen una causa fundamental que es el desconocimiento de toda América? ¿Me entendés? Y que en África, todos estos negros que llegaron a América, toda esa rebelión que hubo de los hoy llamados yorubas en Hoyo fue precisamente por eso. Por discriminación hacia el judaísmo y a la herencia hebrea. Partimos de ese punto. ¿Por qué toda esa gente que tenía magia? Porque tenía la cábala, amigos. Tenían la cábala. ¿Y qué llegó a toda América, a Cuba, a Centroamérica y acá a Brasil? Judaísmo. ¿Y por qué quieren imponer para tapar, inclusive en Brasil, en Haití, en Cuba? La magia viene de cualquier lado menos de donde es, ¿verdad? ¿Y a usted le gusta la mentira?
de negar, como niegan muchos, que la magia de la cábala es más real que la magia, entre comillas, yoruba. Entonces tu ignorancia y no saber la historia, como empezó todo esto con Obatalá, y empezó bíblicamente, no en la Biblia católica, todo empezó con la Biblia hebrea, judía. Y vos decís, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, si no te interesa la historia, lo lamento, pero te estás perdiendo el conocimiento y el poder. El poder viene con el conocimiento. Si vos no tenés conocimientos de a quién convocás, a quién llamás, te estoy dando un caso que lo desarrollé como ser Obatalá. Obatalá, amigos, no confundiendo a las personas diciendo, como dicen públicamente muchos, que Ifá y Orishá tienen en Nigeria más de 10.000 años. Yorubas, explícate. Años yorubas no son años de estas latitudes. Esa es una de las cosas que hay que empezar a corregir, amigos. Porque querer poner historia a lo que no tiene historia es parte de la mentira. Entonces imagínate, vos querés saber, pero no estás dispuesto a abrirte al conocimiento. ¿En qué queda todo esto? En que no sabes nada y no vas a aprender nunca, jamás, historias. Porque Estela se cansa, ¿sabes? Y Estela hoy se ha convertido en un eje central de diferentes puntos culturales y dar relevancia a cosas que no tienen sentido, como algo que sucede dentro del batuque, porque Lekba, te lo vuelvo a decir, Lekba tiene un origen. Tiene un origen. Entonces acá no hay amigacho. Hay un desentendimiento y un desenvolvimiento basado en ignorancia. Tomo lo que quiero, hago lo que quiero. Claro, sí. Tenés el pensamiento de un pedófilo. ¿Me explico? Tomo lo que quiero, hago lo que quiero. Ese es el pensamiento de las personas que arrebatan, que toman y se posesionan de otras, de otros credos. ¿A qué no te agarrás y te colgás de la iglesia pentecostal, por ejemplo? Dios es amor. Nadie toma nada de los pentecostales en el batuque. Por ejemplo, en la santería, en candomblé, en Ifá criollo, en Ifá tradicional, menos en vudú. No te entrevero a vudú en nada, ¿viste? Y tiene un contenido. ¿Por qué no te lo entrevero? No porque yo pertenezca a vudú, pero tu pensamiento, vos que estás teniendo un pretendido y pretencioso deseo de que eso te funcione, y hagas lo que hagas, ¿me entendés? Pensás que eso te va a responder. Y yo sé que no responde. Es un ejemplo. Tampoco responde Obatalá. No. Vos podés adorar. Bueno, te pongo a Dios como ejemplo, como te lo dije ayer y te lo voy a decir ahora. Pongo a Dios, por ejemplo. Dios. Yo me atreví a decirte que no hay un solo Dios universal. ¿Y por qué me atreví? Naturalmente te lo digo. Porque no hay un solo Dios universal. No lo hay. Y decime de haber y existir un solo Dios universal. ¿Quién es?
¿Qué pruebas hay de que existe, de que es real? ¿Alguien tiene pruebas de que hay un solo Dios universal? Pruebas, fechas, fotos de Dios universal. ¿Qué Dios universal conoces? Yahweh, Yahvé, Jehová. Pero en realidad no sabés quién es, ni si verdaderamente su poder se manifiesta hoy por hoy en nuestro mundo, en nuestra vida. Bueno, te digo, evidentemente las personas que no tienen uso verdadero de su potencial humano, de lo que Dios le ha dado, la vida, a través de su madre, y que hay personas que dicen, ¿no? La reencarnación. Es un poco contraproducente decir, ¿verdad? Hablar de reencarnación en un Dios que vos conocés como el Dios universal, ¿me entendés? Y que ese Dios universal que pertenece, Yahvé, al catolicismo, al judaísmo, al Ifá, al Batuque, a Santería y al Candomblé. Básicamente, es raro, ¿no? Lo que te digo. En Ifá y en el Batuque y en Candomblé y en la Santería, ¿verdad? Se dice que existe la reencarnación. Pero básicamente en el punto central, en el origen de Yahvé, no hay reencarnación. Según el catolicismo tampoco. No hay reencarnación. Entonces, ¿por qué se dividen estos puntos de un mismo Dios? Yahvé, Jehová, que pertenece a Ifá también. Es el que usa Ifá, Yahvé. Entonces te digo, acá hay una unión muy importante que vos no sabés y que no te interesa saber. Y es esencial para la sabiduría. Ifá, reencarnación. Batuque, reencarnación. Santería, reencarnación. Candomblé, reencarnación. Catolicismo, no reencarnación. Sigue fielmente el judaísmo. ¿Y por qué todos los demás dicen sí a la reencarnación? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué razón? Si es el mismo Dios, Jehová. ¿Quién dividió? ¿Quién fue? ¿Qué dijo? Sí, reencarnación. ¿Y quiénes dijeron no a la reencarnación? ¿Cuál es la verdad? ¿Los paganos tienen la verdad? ¿Ifá tiene la verdad? ¿Santería tiene la verdad? ¿Batuque tiene la verdad? ¿Candomblé tiene la verdad? Si es el mismo Dios. ¿Me va entendiendo? Espiritualidad. ¿Quién tiene espiritualidad? Te digo, hay muchas personas que dicen, los musulmanes, fanáticos al extremo, más que el judaísmo. Pretender vivir, amigos, una vida según las leyes de Dios estamos hablando de los musulmanes. Estas personas que no respetan a la mujer, que tienen las mujeres que quieren, hay muchos grupos
basados en Yahvé, que hacen lo que se les antoja, sin olvidar tampoco que no vivimos en épocas, gente que no tiene idea de lo que fue vivir en el pasado, y se creen que vivir como se vivía hace bueno, los musulmanes tienen poco tiempo. ¿Qué tendrá el ser musulmán? El Corán. Mucho menos tiempo que el catolicismo. ¿Y por qué pretenden imponer una tradición que en realidad se desconoce? Y someten a las mujeres a vestirse totalmente cuando la primer mujer que vivió en el jardín del Edén no usaba tanta ropa. Quieren asemejarse a lo más cercano a Dios y no quieren entender los musulmanes porque es algo que inventaron ellos. ¿Me explico el Corán? Dios busca espiritualidad, no deshumanidad. Cuando un hombre se impone por la fuerza a las voluntades de los otros, ya no es Dios quien está a través de la palabra de un hombre. Un hombre. Un hombre. El hombre imponerse sobre toda la humanidad. Hombres. ¿Y qué dejamos para la mujer? ¿Por qué la mujer? A un lado. ¿Qué haría un hombre sin tener una mujer? No existiría tampoco el hombre. Entonces hay cosas que el hombre olvida. Hombres. ¿Quién ha hecho que la imagen del hombre se imponga en la humanidad? Y en este caso para mal. Porque las religiones deben de tener principalmente algo que se llama espiritualidad y fe. Fe. Aunque no sea en Yahvé, pero todo conduce a Yahvé. Todas las religiones, todas, tienen que ver con Yahvé, Jehová, Dios. El que conocen todas estas religiones que mostré. Bien, usted puede decir, yo creo en Dios, soy católico. Está justo, es justo. En ese lado apoyo a los, bueno, no sé si decir los batuqueros, porque los batuqueros no creen en nada. Pero sí te puedo decir que la santería lo dice la palabra. Pero ustedes sabían, amigos de Cuba, que me mandan mensajes continuamente, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que ustedes dicen santería y adoran santos cuando la verdadera magia que entró en Cuba? Y te digo que no quiero profundizar en esto. No porque tenga miedo ni nada. Coraje me sobra. Conocimiento un montón. Pero te vuelvo a decir. Adesina, el famoso Babalawo y otros que nombran de la misma época de Adesina. ¿Por qué dicen que ese hombre era de Hoyo? Sí, quizás sí. Pero no sabían ustedes. Y estoy segura que alguien lo sabe. Esto lo sabe alguien en Cuba. El hombre era judío. El hombre era judío. Y te puedo decir que ese hombre, Adesina, y no voy a profundizar, porque ahí está el error de todos los cubanos, de que el hombre manipulaba piedras
piedras. Alsina y otros, y otras mujeres, que no les dan la importancia en Cuba. Y ustedes están sumergidos, maniatados, y piden que los ayuden, que limpien de tal opresión a Cuba, cuando ustedes tienen una herramienta. La tienen. Lo que nadie te lo dice. Ningún babalago te va a salvar. No te van a salvar. Ningún babalago. Ninguno. Que dicen que ellos están en el mundo para salvar la humanidad. Los babalagos criollos. Y los que están en Cuba. Y los que están afuera. Y los que andan haciendo circo en Nigeria. Todos huyen, todos se van. ¿Y dónde está el poder de ellos que prometen y juran salvar la humanidad? No se salvan ellos. No son capaces de salvar su tierra. No son capaces. Son cobardes. Yo sé que son todos cobardes. Y además no tienen ayes. Ningún babalago. Te lo digo. Porque ellos son los culpables de lo que está pasando en Cuba. Porque ellos no saben. No tienen poderes. Y aunque pasen para la tradición, es lo mismo. Hay toda una estafa y un montaje. Que yo ya hablé acá. Los babalagos no son capaces de salvar su propia tierra. Los criollos. No son capaces. Es toda una fantochada. Le lo digo acá públicamente. Me doy cuenta. Porque ellos hablan de... Bueno, estaba hablando de Adesina. Dejemos esa gente que no sirve para nada a un lado. Adesina tiraba piedras. ¿Sabías? ¿Quién dijo que era Yoruba? Se reí. Piedras. ¿Qué es el Urim Tumim, amigos? Me dan gracia. Me dan risa. Esta gente que distorsionaron la historia real. Por discriminación, lo vuelvo a decir. Por discriminación. Al judaísmo. ¿Por qué? Mirá el tiempo que te estoy hablando. Ya había gente en Cuba y en toda América que discriminaban la verdad. ¿Y qué pasó con el batuque? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Candomblé? ¿Qué pasó con el vudú haitiano? ¿Usted ve cómo está Haití? ¿Qué hay en Haití? Brujerías como las hay en el batuque. En el batuque acá, amigos, es impresionante cómo estos brujos baratos de acá, y algunos que se hacen llamar olorizas, se pasan haciendo brujerías para engañar a las personas. ¿Por qué no hablan en sus lugares? Acá en mi país, Uruguay. ¿Por qué no hablan? En verdad, ¿qué hacen los batuqueros? Los que poseen orillas. Acá en el Uruguay. Ninguno. Ninguno tiene ayes. Es evidente que si necesitan hacer brujerías, y no precisamente con orillas, no hay orillas, no hay ayes. Han perdido todo, todo. Lo único que les queda es la palabra y la mentira. Escúchame, ¿a vos qué te interesa? Acá tengo una ayuda a memoria porque quiero terminar con esto. ¿A vos qué te interesa? ¿Verdad? Que te digan, como ha pasado, y pasa
Gente que andan con carne picada. Ponen el nombre picado de una persona dentro de la carne picada. Lo dejan descomponer. Lo tiran en un cementerio. Acá en Uruguay. Eso es lo que hacen los batuqueros. ¿Y a quién le entregan eso? Gente que se hace llamar sacerdote y que no trabajan con orillá. No. Orillá no agarra cosas podridas. Eso no es de orillá. Eso hacen en el batuque. Cuando vos vas a un templo del batuque acá en el Uruguay y entras en una quimbanda donde se hace batuque, cuídate. Cuídate. Porque no hay peor porquería que un batuquero. Porque te conocen, porque vos le gustás, o porque no le das pelota, o porque no te arrodillás. Te meten en cuanta cosa hay. Eso yo lo sé. No son gente de bien. Nadie acá en el Uruguay. Todos tienen alma podrida, ¿me explico? Todos, acá en el Uruguay todos. Todos son envidiosos. Todos hablan de los demás. Ninguno habla en coherencia. Todos son drogadictos, todos son borrachos. Todos. Y después soy el pai tanto y cuanto. Eso no es ser pai ni mai. Eso es ser un brujo ordinario. Cuídense, amigos. Cuídense. Porque usted va a un lugar pensando que le van a hacer un bien y lo primero que le hacen es el mal. No hay tal sacerdocio acá en el Uruguay del batuque. No lo hay. Y no nombren personajes. No nombren personas que también tienen su historia. Como el negrito de Yapanán. No lo nombren. No lo nombren. No lo nombren. Porque hasta hace unos años, los pueblos sin memoria, como ser acá el batuque, las cosas que pasaron en el templo del negrito de Yapanán. Amigos, no hablen si no saben. Hablan porque tienen boca y quieren nombrar personajes. Personas que están dentro de la historia del batuque. Y no precisamente por ser buenos. ¿Me explico? Entonces, amigos, ustedes que hablan de la Perla Edo, ¿qué pueden hablar de la Perla Edo? ¿Ustedes saben quién es la Perla Edo? No ha hecho nada por nadie. Denigrante. Un tipo que tiene un templo con un tal Oloriza, que es el que especialista y ha enseñado a todos los batuqueros a hacer trabajos de maldad. La carne podrida, por ejemplo, con el nombre picado, eso es un acontecimiento inventado por Marcos Aedo. Sí, aunque usted no lo crea, el más antiguo que vive del batuque. Ni ahí, amigos, ni ahí. La Perla Edo es un brujo que hasta el día de hoy está estafando con otros. Está involucrado en cuanto templo hay. De los que lo nombran, son gente que se creen que nombrándolo van a ganar un cierto prestigio. No, para los que sabemos las historias y las vivimos, esta gente tiene el ego por delante. El ego aleja de la espiritualidad. Ustedes recuerden. Esta gente de acá de hoy, del batuque, son todos brujos. Que los brujos no tienen nada que ver con los orillás. Ellos trabajan con cuanta porquería hay, que no tiene nada que ver con lo santo, con lo sagrado. ¿Me explico? Entonces, ¿quién se dedica al mal, a la maldad? No tiene luz y no hay ayer.
con orillá. ¿Me explico? Así que se pasen haciendo mesas, que hagan lo que hagan. Eso, las mesas del batuque, no son para orillá, son para Egún, porque orillá no come. Todas las ofrendas que se hacen dentro del culto de los orillás, de lo que se conoce como el culto orillá, inclusive en Nigeria, nadie te explicó esto, nadie te lo dice. Te dicen orillá come. Orillá ni come sangre, tampoco. Así que matan bichos y no saben para quién matan. Acá en todo esto, de matriz africana, cosa que no es el batuque, no sé si me explico, el batuque no es de matriz africana. Pero vuelvo a decir, no es matriz africana. Sí, candomblé, batuque no. Entonces yo tengo que poner en tela de juicio, ¿verdad?, quién posee verdaderamente orillas y quién no tiene nada. Porque evidentemente si estas personas no ven la respuesta de Oricha y no saben que Oricha no come, no bebe, no fuma, tampoco las mesas son para orillá, lo que usted pone en su altar no es para agasajar su orillá. ¿Me explico? Esto va para todos. Egún. ¿Me explico? Que nadie te lo dice. Entonces, ¿qué aprendizaje tenés? Si no sabes que la fruta que pones en tu altar, vos que sos santero, no es para tu orilla, es para tu ancestro. ¿Me estás entendiendo? Porque no hay nadie que te diga esto. Todos quieren plata y a iniciarte, ponerte orillas que quizás ni siquiera los tengan. Y por eso después no tenés nada que te responda. Y eso pasa mayormente en el batuque. ¿Por qué hay tantos tipos que se han iniciado y terminan sumergidos en el alcohol y en las drogas? Y están algunos internados, separados de sus mujeres y al orillas. ¿No se dan cuenta que eso va al rumbo al fin? ¿No te das cuenta que todo eso va al rumbo al fin? De que se termina, de que ya se separaron, de que ya no están juntos, de que ya no hay tales parejas, ni siquiera matrimonios. ¿No lo ven? ¿Qué luz tienen dentro de sí mismos los batuqueros y las batuqueras, las guillas liberadas? Esas mujeres, que todas son vivas y todas son los maridos, supuestos maridos de todas esas mujeres, ellas liberadas, todas. Se creen que tienen la libertad y son presas de la nada, del vacío. Te voy a contar algo ahora. El batuque es un desastre. Ustedes, amigos, que yo he dicho ahora acá, que hubieron muchos arará en Cuba. Esto se tapó, pero hay personas que saben esto, ¿verdad? Como pasó en Brasil, de que habían negros que hacían adivinaciones con piedras. ¿Y qué le parece a usted que es? ¿Qué le parece a usted que es el Urim Tumim? ¿Cómo lograron estas personas conservar judíos que entraron en Cuba? Pero en realidad entraron porque fueron vendidos como esclavos desde Haití.
En Haití hay una gran influencia también, pero se fue, se perdió, porque en Haití se impuso el vudú Petrop. Todo mal, como acá en el Batuque y como pasa en el mundo entero. Es lo más fácil para ellos porque no hay que ser espiritual para hacer brujería. ¿Me explico? No se necesita espiritualidad. Mira, te voy a enseñar algo ahora que me acordé. Que es, por ejemplo, ¿no? Tenés un cigarrillo, una vela. Es las cosas que hace esta gente. Pones el nombre de la persona. O las personas. Esto es un cigarrillo. El cigarrillo se usa con... Si es un cigarrillo negro, mejor. ¿Mm? Si vos tenés suficiente poder. Te voy a enseñar algo para que veas que es fácil. Lo que pasa es que hay que tener cierto nivel, ¿verdad? Para aprender estas cosas. Yo tengo un poder, ¿me entendés? Y pienso. Y ahí parto. ¡Pum! Sale. Otra cosa, hay personas que usan velas. Podés usar cualquier vela, no tiene por qué ser negra. Una vela, vos ponés el nombre de las personas que vos quieras. Esto es lo que hace la gente del Batuque. Y cobran por esto. En serio. No saben hacer nada. Una vela, vos agarrás la vela, ponés los nombres de las personas que querés joder y la partís en 3 o más partes. El caso es donde la tirás después. No la podés tener en tu casa. ¿Dónde la tirás? ¿Dónde la tiran los batuqueros la carne podrida? ¿Viste por qué les va mal? Se tira en una cloaca o en el arroyo Miguelete. Y Fa Morán, amigos, y Fa Morán, que anda hablando sandeces, metiéndose con las mujeres de la santería que se rebuscan, ¿verdad?, tirando las cartas. Ifá Morán no tiene autoridad para hablar, porque Ifá Morán hizo un despacho a Oyún en el arroyo Miguelete y anda queriendo corregir. Es un babalago criollo, ¿entendés? Ese tipo es de lo peor. Están acá en mi país viviendo en las casas que da el Mides, teniendo tarjetas, viste, para la comida, todos los comedores, todo. Y están hablando como si fueran... Y viven acá en mi país, están acá en Uruguay, metiéndose con la gente de otras latitudes. Ahora está en Instagram. Yo no tengo Instagram, no quiero. Entonces te digo, esta gente que no saben ni siquiera, es babalago. Mirá lo que te estoy diciendo. Y hizo un despacho de Oyón en el arroyo Miguelete. Acá en el Uruguay todo el mundo sabe. Ahí tienen que tirar las cosas para mal. Los cigarros, estos quebrados, las velas, al arroyo Miguelete, por ejemplo. Vos vas a hacer un despacho. Vos que tenés orilla acento. Para mal. En un cementerio. Como lo hacen todos los batuqueros. Inclusive la Yanifa de acá, Guarení. Van a los cementerios a hacer brujería. Señores, ¿sabés quién reina en el cementerio? Aparte de decir, ay, oscuridad, no respetan. No tienen idea de lo que hacen. Porque en el cementerio, el dueño del cementerio es Papá Croac. De vudú. Entonces, cuidado cuando vayan al cementerio. Hay que tener respeto por las personas que ya no están. Y vos pensarte que la brujería va a funcionar en un cementerio es un error. Garrafal. Garrafal. Porque ¿de dónde vino esto, amigos? De respetar los muertos. 300.000 años antes de Cristo.
Los neandertales, los creadores del origen de vudú, de Dahomey, de los dioses sumerios. Entonces esta gente de Uruguay y de Yefá, que van a los cementerios a tirar brujería, porque no estoy mintiendo en nada, amigos, son unos ignorantes que hablan de Olodumaré, que te hablan de Orunmila, cuando hacen cualquier cosa. Entonces te digo, hay un cierto misterio en la humanidad de estas cosas que pasan, que tienen en común con personas que tienen mucho dinero. Ustedes recuerdan que Elon Musk, al igual que el dueño de estas personas que tienen un sistema de vida tipo robótica, que muchas personas dicen que el ex dueño de Facebook era como un robot, que nunca sonreía. Bueno, te voy a explicar algo que yo descubrí. Ustedes saben del chip que se ponen en la cabeza, ¿no? Esto fue inventado hace mucho tiempo. Y algunos multimillonarios lo usan para aumentar su potencial de rendimiento humano. ¿Me explico? ¿Qué quiero decir con esto? Que estas personas tienen ese tipo de actitudes raras porque tienen algo que influye en sus pensamientos. No es que ellos se hagan los robots, tienen algo de robot. ¿Me explico? Entonces, toda esta avanzada que hoy se está sabiendo, toda esta evolución de las personas, en realidad los conduce a estar, ¿verdad? Dicen algunas personas que se pierde la sexualidad con este tipo de esos chips que se usan, que muchos tienen ya. No es nuevo eso. Entonces los cambios de las personas muchas veces son decisiones personales, pero sucede que cuando algunas personas, para hacer ciertos proyectos, van al Vaticano o hablan con algunos sacerdotes importantes del judaísmo que se maneja el Urim Tumim, cuando pasa esto, ellos se adelantan, en cierto modo, a saber cómo va a ser su proyecto, su negocio. Entonces, ¿qué se usa para influir en la humanidad hoy? ¿Verdad? Principalmente en el Vaticano, porque no todo el mundo tiene acceso hoy a entrar déjame recordar, en Israel. Te estoy diciendo que las personas hoy, debido a que hay una gran influencia en el mundo, como ser, por ejemplo, como yo expliqué hace un tiempo, de que hay ciertos monstruos espirituales que están siendo convocados. Los convocan, los llaman, para el caos. Y no es precisamente el diablo ni el demonio. Hay cosas peores. Una de las cosas que puede estar junto a Yahvé, ¿verdad? Yahvé, que actúa a través de la palabra y de las piedras que se usan en Urim Tumim. Uno de los que descubrí, que es el dueño de la palabra, de los jeroglíficos, de las escrituras egipcias, y al cual tenía conocimiento Moisés, de todo esto, que es el que trajo Urim Tumim desde Egipto para empezar el movimiento verdadero del Dios Yahvé, Elohim, no olvidemos, que al igual que Elohim, Yahvé es
Elohim Tot. ¿Me explico? El Elohim de los egipcios. Hay varios Elohim que estaban en Egipto. ¿Me explico? Si usted no sabe, indague, preocúpese. Moisés fue el que trajo, ¿verdad?, al judaísmo, de manos de Aarón, Urim Tumim, que no son 2 piedras, son 3. 3, no 2. Toda esta sabiduría, que en el 1200 el Vaticano se apoderó de todo eso, hoy está siendo usado no solamente consultando a Yahvé, Elohim, sino que hay una asociación directa con Tot en el Vaticano. ¿A usted le llama la atención? A mí no, porque ustedes ya saben el origen de todo el judaísmo que les conté, de Moisés, que fue el que ingresó todo esto, y que hay una asociación muy directa. Moisés era un sacerdote egipcio, y esto es verdad. Usted no lo sepa, no quiere decir que lo que yo diga es mentira. Usted está ignorando lo que yo le estoy diciendo. Fórmese. Es bastante, ¿no?, asociado esto. Ahora les voy a hacer un último comentario de lo que pienso, de lo que pasa en Ifá, de qué hablan algunos religiosos, de la muerte, ¿no? La muerte. Estaban hablando una locura de que cuando usted se muere, usted recibe una energía. Señores, hay gente que disfraza las cosas porque no tiene idea de lo que está hablando. Y estar en Ifá no es decir la verdad. No es apropiado decir barbaridades. Si no se entiende del tema, señores, a estas personas que están hablando de la muerte, los invito a que vengan conmigo al cementerio del norte y hagamos un estudio. ¿Y de qué pensamos que es la muerte? ¿Qué cree esta gente que es la muerte? La muerte es el fin de toda energía, de toda vida. ¿Qué energía va a entrar en la muerte? Ninguna. Porque eso de IQ es relativamente mentiras. Para hablar de la muerte, señores, creo que sería bueno que lo experimentaran primero y después hablaran. Si es que puede. Bendiciones, cualquier cosa, mándeme mensaje. Gracias por estar.